Si vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 12, y a los versículos 8 y 9, dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. No lo hemos de hacer por eso, porque el Señor nos confiese, pero ¿cuántas veces nos encontramos con la vergüenza de no testificar de Cristo en nuestras vidas? Yo no sé por qué estás tú hoy aquí. A mí cada vez que vengo me sorprende el crecimiento que está habiendo en cuanto a número, por lo menos, de personas en esta congregación. Y yo digo, gloria a Dios. Pero muchas veces me pregunto a qué venimos al culto, ¿no? ¿A qué venimos? ¿Será que hemos encontrado bendición, hemos encontrado salvación, hemos encontrado gracia en la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Será que estamos agradecidos porque Él ha hecho cosas importantes por nosotros? ¿Será una demostración de nuestro amor hacia Él, que queremos estar cada vez más cerca suyo? ¿Será que estamos en un ambiente con hermanos donde nos sentimos bien? Yo no sé cuál es el motivo, ¿no? Pero a veces salimos del local, es decir, uno mira a derecha e izquierda, no hay nadie, y entonces salgo, o cuando entro miro a ver si alguien me mira, porque no quiero que nadie sepa que soy cristiano. Nos ha pasado en alguna ocasión que hemos organizado un evento en Madrid y vecinos del mismo portal se han encontrado allí. ¡Ah! ¿Tú eres cristiano? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y tú? Sí, llevo 8 años que me convertí, que estoy tal, no sé qué. Ah, pues no sabía nada. Cristianos anónimos que lo son para sí y no para mostrar al mundo la luz. ¿Y qué hubiera ocurrido si aquellos 12, aquellos 500, aquellos 144 se hubieran guardado la fe para ellos? Que el ministerio, el testimonio y la muerte de Jesús en la cruz no hubiera servido para nada. Solo para ellos, pero no hubiera servido para nada. Y es verdad que dice la Biblia que al final de los tiempos el Señor tendrá que enviar a sus ángeles para terminar el evangelismo. ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? Que tengan que venir los ángeles a hacer nuestro trabajo, porque nosotros no lo hagamos. Y algunos dicen, bueno, hay sabiduría en la palabra de Dios. Es verdad, amén. Vamos a transmitir la sabiduría, pero no el testimonio de aquel por el que viene la sabiduría. Vamos a poner elementos intermedios que sean los que se lleven la gloria, en lugar de dar la gloria al Dios Altísimo, que nos permite tener la vida que tenemos. Algunos le dan la gloria a su propia sabiduría, aunque saben que es a través de Cristo, a través de Jesús, que sus vidas han cambiado. Y a veces se le da la importancia al ministerio antes que aquel que lo dio.
Y qué bueno que nosotros, digamos, estamos aquí para confesar a Jesús, sus maravillas desde el principio de la creación hasta la salvación en la cruz y su ministerio en nuestras vidas personalmente. Y qué bueno que podamos proclamar así a Jesús en medio de la sociedad en la que nos toca vivir. Amén. Porque ¿qué mérito tienes que no te haya sido dado por Dios? Qué bueno que podamos decir, Él es quien me salvó, Él es quien me ayuda, Él es quien protege mi vida. No será eso, Dios sí, es la figura de Jesús, su amor hacia mí, quien ha conseguido cambiar las cosas. Yo no sé cómo fue tu proceso. La Biblia nos habla de Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esa situación y los 3 días después que supusieron de ceguera para Saulo, que le llevaron a tener un tiempo de reflexión, hicieron que ese hombre nunca más fuera el mismo. Y yo no sé cómo ha sido en tu caso. Yo sé que hay personas que vienen a la iglesia y que la dinámica de la iglesia les llevan a tener un cambio social en su vida, pero eso no es. Y entonces dicen, no, yo le doy gracias a la iglesia que me transformó. Y mira, eso no es. Algo te falta. Te falta un encuentro personal con Jesús. Te falta el caminar al lado de Jesús cada día de tu vida. Y hay quien dice, mira, es que yo, el fruto de mi vida es mi dedicación a la lectura de la palabra de Dios. Está bien, pero no es suficiente. Lo importante es que tú tengas una vida de relación personal con Dios. Y qué bueno que tú puedas decir, mira, si algo cambió en mi vida es porque el Señor ha actuado y está actuando sobre mí. Eso es confesar el nombre del Señor. Y es algo que es justo. Si Él es el que lo hizo, ¿por qué le quitaremos a Él la gloria? Y qué bueno que podamos tener la valentía de poder reconocer que Jesús cambia nuestras vidas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y versículos 31 al 35, nos dice así: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y los discípulos dijeron lo mismo, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Luego no fue así. Conocemos la historia. Jesús fue detenido, los discípulos salieron huyendo, Pedro tuvo la valentía de ir detrás, pero cuando fue confrontado, negó al Señor. Y algunos dicen, no, es que, ¿qué le podría haber pasado a Pedro?
realmente nada, pero el miedo... Él era parte del equipo de Jesús y era conocido por ir con él. De hecho, algunos le reconocieron por eso. Y sin embargo, él se puso a negar a Jesús en su vida. Es decir, los apóstoles, los que estaban más cerca de Jesús, los que se habían comprometido con él y llevaban más de 3 años a su lado, le negaron, se escondieron y se fueron. El único que luego sí estuvo delante de la cruz fue Juan, pero en principio todos salieron corriendo. Así que el hacerte el fuerte, como se hizo Pedro, ¿verdad?, sirve de poco. Qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, yo no te quiero negar. Dame de tu gracia, de tu ayuda para no hacerlo. ¿Sabéis que luego Jesús estuvo hablando con Pedro sobre este asunto? Y le dijo: después vas a tener la valentía para no negarme más. E incluso vas a ser llevado y vas a ser muerto en muerte de cruz también. Y en la sociedad en la que vivimos, en la que hay muchos cristianos que quieren quitar el nombre de Jesús del medio. Y bueno, si al final conseguimos que la gente haga las cosas bien, no es importante. Desde el momento en que Jesús muere en la cruz, lo más importante no es hacer las cosas bien. Es bueno hacer las cosas bien, pero lo más importante es retomar la relación personal con Dios. Lo más importante es proclamar el reino de Dios en tu vida y entonces actuar conforme al reino de Dios. Y qué bueno que nosotros podamos tener claras las cosas en ese aspecto, ¿no? Y mira, hay un solo nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Y más importante que hacer las cosas conforme a doctrina es vivir en una restauración de vida con Jesús. El libro de Hebreos nos dice que el Señor va a grabar en los corazones y en las mentes sus leyes, de tal manera que hay un proceso de transformación interna que Dios hace, que hace que la ley sea cumplida de una forma natural, no porque sea legal, y cambia las cosas porque en lugar de que uno esté con miedo del castigo por haber hecho las cosas mal, uno esté deseando hacer las cosas bien por amor y porque sale desde dentro del corazón hacerlo. Uno no ayuda a los demás porque la ley lo dice, sino porque le sale desde el corazón. Y es un proceso de participación en comunión personal con Dios lo que puede transformarnos. No sé si has negado al Señor alguna vez, si te has escaqueado, si no has aprovechado la oportunidad para dar gloria a su nombre. No sé si lo has hecho, probablemente sí, porque todos tenemos la cobardía a veces de decir, bueno, no pasa nada. No. En el primer texto que hemos leído es que dice que si me confesáis delante de los hombres, yo os confesaré de los ángeles, delante de los ángeles. ¿Y eso qué significa? Que hay una batalla espiritual por encima nuestro en la que no solamente cuando nos muramos y vayamos delante de la presencia de Dios, el Señor diga, no, este es de los nuestros, no, sino que hoy en mitad de esa batalla, tanto a los ángeles fieles como a los infieles, Jesús les dice, que este es de los míos, cuidado,
Cuidado. A unos para cuidarle y a otros para no tocarle. Cuidado, no te metas con este que es de los míos, que es de los que están reconociéndome y de los que están confesando mi nombre. Es de los que creen que yo tengo la solución para su vida. Así que ni se te ocurra ponerle un tropiezo, una zancadilla, un conflicto. Qué bueno que podamos, en lugar de negar, reconocer. Viene alguien y te dice: oye, hace tanto tiempo que no te veo, ¿qué tal estás? Oportunidad para dar la gloria al Señor. Estoy bien, gracias a Dios. Y algunos se queda extrañado porque no es normal que alguien responda así. Y dice, bueno, eso de gracias a Dios, habrá que verlo. No, es una cosa sencilla. A alguien se le estropeó la silla, no hace falta estar ahí preocupándose mucho. Ya está arreglado. Qué bueno que cuando tengas oportunidad, oye, ¿qué tal? Qué bien te veo. Sí, es que el Señor me bendice. Bueno, no será por eso, sí, ya te digo yo que sí. Siempre estás metiendo a Jesús por medio, es que es lo más importante que ha ocurrido en mi vida. Gloria al Señor. Dice en 2 de Timoteo, y capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es más, incluso la sociedad occidental tiene que niega a Cristo, que ahora está intentando quitar a Dios de en medio, si tiene valores por encima de los demás, es por la visitación de Dios, es por el crecimiento del cristianismo en medio nuestro, frente a las filosofías que están establecidas en el resto del mundo. Principios de tradición histórica que hacen que haya tantas situaciones de injusticia y que ahora, en el tiempo actual, muchos quieren denigrar en la sociedad occidental. Si quitamos a Jesús de en medio, no hay motivo para dignificar al ser humano. Y por eso están queriendo poner a los animales al mismo nivel de dignidad que al ser humano. Por eso están queriendo quitar las instituciones que Dios estableció, principalmente la familia. Por eso están queriendo denigrar a la sociedad. Por eso los géneros creados por Dios, hombre y mujer, están queriendo quitarlos de en medio, porque es quitar de en medio al Creador, quitar la firma de Dios de en medio de la humanidad. Porque si Dios no hace al hombre más digno y por encima del resto de la creación, ¿qué diferencia hay entre cortar un árbol y matar a una persona? Daría lo mismo, ¿verdad? Pero Dios ha establecido las cosas como Él ha dicho, ¿verdad?
Y a Timoteo le dice, mira, tú necesitas para mantener tu testimonio y el testimonio de Dios en tu vida, tener despierto el Espíritu en tu vida. Si tú vas a intentar caminar como cristiano en tus fuerzas, y si vas a intentar mantener tu posición desde ideas y argumentos humanos, no lo vas a conseguir. Tarde o temprano te va a entrar la duda en tu corazón. Sin embargo, si tú tienes avivado el Espíritu Santo en tu vida, Él te va a llevar al conocimiento de la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Si tú estás buscando estar lleno de la presencia de Dios, vas a tener claridad para ver las cosas como son y no vas a ser engañado por las filosofías de este mundo. Ya en el tiempo de la escritura del Nuevo Testamento, los diferentes escritores hablan del peligro, de la duda y de la mentira, porque las filosofías humanas estaban y se crearon para intentar acallar la verdad de la palabra de Dios. Y qué bueno que tú puedas dar testimonio sin vergüenza de la realidad de Dios en tu vida. Qué bueno que puedas tener claro por qué tienes la gracia que otros no tienen y por qué en tu vida hay una bendición que otros no alcanzan. Qué bueno que puedas transmitir esa verdad a los que te rodean y que puedas hablar de un antes y un después desde la venida de Jesús a tu vida. Igual que la sociedad, bueno, ahora dicen, a nosotros nos enseñaron a decir, estamos en el año tal, después de Cristo, pues ahora lo que está de moda es decir de la era común. ¿Cómo que de la era común? Antes y después de Cristo. Sí, aunque las fechas no sean exactamente, sí, pero el hecho de la visitación de Jesús a este mundo cambió las perspectivas de la sociedad. Y qué bueno que tú digas, mira, incluso históricamente tuvimos el honor, el privilegio de que el Rey de Reyes viniera a este mundo y se hiciera semejante a nosotros y muriese en la cruz por nosotros y nos diese la puerta de salida a la maldad en que el hombre había incurrido. Y personalmente, mi visitación fue el día en que el Señor cambió algo dentro de mí. Y desde entonces soy una persona diferente, antes de Cristo y después. No después de Cristo, sino después de esa primera ocasión en la que Cristo vino a mi vida. Porque no va a haber un después de Cristo en mí. ¿Verdad? Dices, no va a haber un después de Cristo en mí, que puedas testificar de eso. Porque desde entonces hasta la eternidad, mi comunión con el Señor va a ser mantenida firme. Y qué bueno que podamos avivar ese celo, ese denuedo de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Y que no nos avergoncemos de dar testimonio de quién cambió nuestro corazón. Y mira, el secreto de mi vida no es una pócima que me tome. El secreto de mi vida no es un argumento filosófico. El secreto de mi vida es que he puesto en el centro de mi vida a Jesús, mi Redentor y mi Rey. Y entonces cuando tú me planteas algo que va en contra, me creas un conflicto, porque tengo que derrocar a mi Rey para poner allí
otro reinado diferente y no me apetece, no me da la gana, no quiero ni lo voy a hacer. Eres un fanático. Dije, no. El fanático eres tú que me quieres obligar a cambiar en lo que yo creo y pienso. Yo lo único que hago es doy testimonio de que esto ha servido en mi vida y me sirve y me servirá aún. Así que no te avergüences de usar el nombre del Señor, no en vano, sino con un propósito con respecto al testimonio a los que te rodean. Y cuando te despides, dices que Dios te bendiga. Sí, yo quiero que Dios te bendiga. Es más, yo quisiera que tuvieras un conocimiento del amor de Cristo a tu vida como el que tengo yo, porque eso a mí me ha bendecido. Y porque me importas, yo quiero que tú tengas las bendiciones que Dios me ha dado a mí, y por eso te digo que Dios te bendiga. Amén. Dice en Romanos capítulo 1 y versículos 16 y 17, Pablo escribía, yo siempre que leo estas cosas digo, ¿dónde está escrito? En la carta a los romanos. ¿Y por qué está escrito en la carta a los romanos y no a los filipenses? Porque había un problema en la iglesia en Roma que tenía que ser corregido. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sabéis que los judíos tenían un problema con el resto de la humanidad. Ellos querían en exclusiva para ellos las bendiciones de Dios. Algo que desde el principio del mensaje, tanto en la época de Moisés, en la proclamación de la ley, como después, siempre el Señor dijo que ese pueblo iba a ser para luz a las naciones. Es decir, que no se tenían que quedar para ellos la bendición, sino que tenían que ser de bendición para otros. Lo mismo que hace con nosotros, ¿no? Y por eso dice al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y qué bueno que podamos, en lugar de tener vergüenza, pero ¿cómo voy a tener vergüenza de manifestar la solución a los problemas, no de la humanidad solamente, sino de cada una de las personas que son miembros de ella? ¿Cómo me voy a avergonzar de decirte cuál es la solución para tu vida? Porque para mi vida lo ha sido. ¿Cómo me voy a avergonzar de poder decir que en mi vida hubo un antes y un después? ¿Cómo me voy a avergonzar de ver cómo el Señor ha sido fiel con mi vida y me ha ayudado en cada circunstancia en la que he estado, y cómo he visto su mano por encima de la ley, de las leyes y la razón actuando sobre mi vida? ¿Cómo me voy a avergonzar de tener un lugar donde ir y donde tener la paz y la seguridad para mi vida? ¿Cómo me voy a avergonzar de ver cómo Dios me ha bendecido? Qué bueno que puedas decir eso, ¿verdad? ¿Cómo me voy a avergonzar de manifestar cómo Dios me ha ayudado en cada circunstancia de mi vida? Cuando veo a otros que están enredados en sus problemáticas y yo libre de ella, digo, Señor, ¿qué he hecho yo? ¿Qué mérito tengo yo que no tienen otros para vivir una vida más bendita que los demás? Y no es mi mérito, sino que es el mérito de Cristo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de eso? De poder decir, Señor, tú
eres incontestable. A veces uno no puede llegar a comprender por qué, pero qué bueno que viniste a mi vida, ¿verdad? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Hay personas que dicen eso cuando les pasa algo malo, pero nosotros podemos decir, ¿qué hice yo para merecerme esto? Que el Señor viniera a mi vida. No hice nada. Así que me aprovecho la bendición de Dios en mi vida y le doy gracias por lo que Él ha hecho conmigo, ¿verdad? Qué bueno que puedas decir como decían los apóstoles, soy lo que soy por la gracia de Dios, porque el Señor me ayudó, porque el Señor me ha dado unas oportunidades que otros no han tenido, porque me ha dado una gracia que otros no han tenido. Yo no elegí el lugar donde nacer, no elegí el lugar donde vivir. Me fue dado el color de mi piel, mi estatura, mi sexo, todo. Y también que un día el Señor se mostrará en mi vida. Yo lo único que puedo tener como mérito es que ese día lo aproveché y que sigo aprovechándome del privilegio que tengo de tener al Señor en mi vida. Así que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque Él ha hecho tantas cosas y todavía puede hacer tantas por nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo porque, ¿cómo me voy a avergonzar de que el Rey de Reyes, de que el ser más maravilloso se ha dignado a venir a mi casa, a venir a mi vida, a hacer de mí alguien diferente de lo que me correspondía? Y termino leyendo en Romanos 10, versículos 8 al 11. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay que confesar. Algunos nos instan a confesar los pecados, está bien. Pero ¿por qué no confiesas las bondades? Hay que confesar los pecados, reconocerlos, arrepentirse de ellos y por lo menos procurar no volver a caer, ¿no? Pero qué bueno que podamos confesar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Que el diablo le diga al Señor, no en vano te bendice este Job, ¿verdad? Si tú le bendices, le das de todo. Qué bueno que pueda ser así en tu vida también, ¿no? Que Dios te bendiga y que tú reconozcas la bendición de Dios en tu vida. Cuando oigo noticias, ¿no?, de personas que tienen un problema, tienen otro problema, que si hacen esto y entran en un conflicto, en una depresión, que si el otro, que si está enfermo, que si la mano no sé qué. Y yo digo, Señor, yo soy un privilegiado. Tengo una fortaleza física también que otros no tienen. Tengo una fortaleza espiritual que otros no tienen. Tengo una fortaleza anímica que otros no tienen. Mientras hay gente que está todo el día enfadada, qué bueno que nosotros podamos decir, pues yo
disfruto de la vida. ¿Qué quieres que te diga? Estoy gozoso y doy gracias a Dios por la vida que tengo. No sé si hay alguien así aquí. Y dices, mientras otros están de dificultad en dificultad. Recuerdo una vez, estábamos en la puerta de un rastro y había dos personas, estaban drogadas. Y una le estaba diciendo a la otra cómo a otro conocido lo habían detenido y estaba en la cárcel. Y la resignación que tenían dentro de su atadura, ¿no? De que esas cosas les tenían que pasar en su vida. Y hay mucha gente que vive así. Pues así es la vida. Y se conforman con que así es la vida. Y yo estaba al lado y yo decía, gracias a Dios que así no es mi vida. Que no estoy enganchado, que no estoy esperando malas noticias todos los días, sino que espero la buena noticia, es decir, el Evangelio, cada día en mi vida. Y que podemos decir, la verdad es que qué pocas cosas nos pasan y cuánto nos quejamos. Qué bueno que en lugar de quejarnos estemos dando gracias a Dios, porque Dios nos ha hecho participar de la felicidad y nos hace benditos. Y ese mensaje en el Sermón del Monte de bienaventuranza se va cumpliendo en nuestras vidas. Y qué bueno que podamos decir, no en vano doy la gloria a Dios, porque Él ha sido bueno conmigo. Él es bueno y será bueno conmigo, porque Él es bueno, es bondad. Y qué bueno que solamente tienes que ver mi vida, decirle a cualquiera, no te das cuenta de cómo Dios me bendice. ¿No será eso? Pues es eso. Qué bueno que podamos confesar con nuestra boca las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas. No solamente en la alabanza, que te pones ahí sentimental y te puede caer una lagrimita, ¿verdad? Alaba a Dios en el caminar del día a día y dale gracias, y que la gente alrededor tuyo diga, qué feliz eres. O como algunos a veces dicen, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. ¿Y por qué no lo tienes? Porque está abierta la puerta de la bendición. Lo que es que tienes que ir a la mano que lo tiene. Tienes que ir al Señor para que Dios te bendiga. Jesús le dijo a la samaritana, el que bebiere del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente que salte para vida eterna. El mundo necesita personas que viven en el gozo de Dios, en la alegría de la presencia de Dios en su vida, no quejosos, no protestantes, sino personas que alaban a Dios, que cuando abren la boca se les escapa la bendición porque están llenos de ella. Qué bueno que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y lo proclames desde tu corazón. No lo hagas de una forma obligatoria, sino que sea el fruto de la realidad de la que vive tu vida. Y si estás apagado en el fuego, yo te aconsejo, como Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios. El don de Dios, que sin duda está en nosotros, o por lo menos Dios nos lo ha dado, no lo dejes pasar. Y si estás enfriado, yo te invito a que te pongas de pie para que oremos, para que Dios te avive y salgas entusiasmado de este lugar. Todos estáis encendidos, entonces no hay nadie que está apagado. Qué bueno que podamos pedirle al Señor, Señor, aviva el fuego, quémanos con tu presencia. Aleluya, bendito Dios, gracias. Gracias, Jesús, por haber venido a nuestra vida. Gracias que nos das la oportunidad de congregarnos en tu nombre, pero sobre todo por tu Espíritu. Señor, que podamos manifestar al mundo que nos rodea lo bueno que eres con nosotros, Señor. Que podamos transmitir tu gloria,
Por eso te pido que nos avives en tu espíritu. Señor, que nos renueves, Señor, que nos fortalezcas hoy, Señor, y que no permitas que ninguna sombra de duda, ni de pena, ni de tristeza apaguen el fuego de tu don en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.